Hola iglesia, ¿cómo están? Wow, qué alabanza. Dice en los salmos en algunas partes Selac, y ese Selac se refiere que hay que volver a leer lo que está atrás, ¿cierto? Y hay que ponerle atención. Resulta que hoy vamos a hablar del Espíritu Santo porque es el día de Pentecostés. Y yo, sin hablar con Diana de lo que iba a hablar, prácticamente habló de todos los versículos que les voy a hablar. En un mismo espíritu, ¿cierto? Así que Selac. Hoy hay que ponerle atención porque muchos de los que ella dijo, yo los voy a repetir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy por darnos la oportunidad de estar acá, Padre. Hoy te damos toda la gloria y la honra solo a ti, Señor. Porque tú eres el que pones tanto el querer como el hacer, Señor. Eres tú el que permites que estemos acá. Porque por tu buena voluntad tú nos traes, Señor, para poder alimentarnos de tu palabra y darnos ese pan que cada día pedimos, Señor. Ese pan que nos va a alimentar nuestro espíritu para poder llevar la palabra a los demás, Señor. Te damos gracias, Padre, el día de hoy, porque hoy vamos a recordar ese día donde tú nos diste ese espíritu, para que esos huesos secos tuvieran tendones, tuvieran carne, tuvieran sentidos y pudieran caminar, Señor, y pudieran entrar al trono de la gracia para el oportuno socorro, Señor. Ese día maravilloso que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo menciona como grandeza, Señor, con tu poder. Hoy lo vamos a volver a repetir, Señor, porque así lo creemos que pasó. Hubiéramos querido estar en ese momento. Muchos en el Pentecostés del Antiguo Testamento tuvieron miedo y no quisieron subir y le dijeron a Moisés, ve tú. Pero en el Nuevo Testamento tú nos muestras el amor. ¿Cómo llegaste? También con poder. Y nos diste vida. Y les diste vida. Te damos gracias por tu Espíritu, Señor. Y te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar acá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras estaba alabando, se me vino una palabra a la cabeza, porque esa sí no la tenía. Y estaba mirando en el celular, ¿cuál era? Y mi hijo me llamó la atención. Me dijo, ¿qué estás mirando en el celular? Hay que alabar. Le dije, no, estoy buscando la palabra que se me acaba de venir. Y se me vino Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y vamos a leer del 4 al 10. Me dijo entonces, Ezequiel 37, del 4 al 10. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos,
y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Dónde se cumplió esto? En Pentecostés. Se profetizó mucho tiempo antes por Ezequiel. Así andábamos nosotros como esos huesos secos, ¿cierto? Sin Dios, sin ley. Y cuando conocimos de Dios y fuimos bautizados, se nos dio vida y propósito. Ahora esto se llama, lo que vamos a predicar hoy, Pentecostés. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Y vamos a empezar primero con Juan capítulo 16 del 7 al 15. No está ahí todavía. Juan capítulo 16 versículos del 7 al 15. Ahorita mientras estaba alabando, me quebranté mucho. Hace rato no me pasaba, pero dice la palabra acá, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Juan 16 del 7 al 15. Os conviene que yo me vaya. Imagínense a nuestro Señor. Sabía lo que les iba a pasar. Iba a recibir el castigo por nosotros el día de la Pascua. ¿Y qué dijo? Os conviene que yo me vaya. Ahora imagínense a los discípulos viendo todos los milagros que estaba haciendo y que ellos estaban entendiendo que era Dios. ¿Por qué nos está diciendo esto? Si estamos bien ahora. Pero nos conviene. ¿Por qué nos va a convenir que Él se vaya? Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué haríamos nosotros ahora sin el Espíritu Santo? Sin sentirlo, sin conocerlo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de verdad. ¿Acaso no ha hecho eso con nosotros? ¿Podemos testificar eso o no? De pecado por cuanto no creen en mí. Creíamos en Cristo antes. Creemos ahora en Cristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Justicia. ¿Quién tenía que pagar? Nosotros. ¿Y quién pagó? Cristo. Y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y oyere de quién? De Dios Padre. Él me glorifica, porque tomará de lo mío. ¿De quién toma? Del Hijo. ¿A quién vamos a glorificar a nosotros? Al Hijo. Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver Hechos 1, del 1 al 8. Entonces ya estamos viendo dos. Ezequiel, que nos dijo que nos iba a llegar, el Espíritu Santo. Jesucristo, ¿quién nos dijo que nos iba a mandar?
al Espíritu Santo. Tanto Ezequiel como Jesucristo estaban dando una promesa y estaban profetizando, ¿cierto? Y ahora vamos a ver Hechos del 1 al 8. Hechos del 1 al 8. Hechos 1 del 1 al 8. En el primer tratado, o Teófilo, ¿quién está hablando acá? Lucas, ¿cierto? Lucas escribió el libro de los Hechos. ¿Y cuál fue el primer tratado? El Evangelio según Lucas, ¿cierto? Ese fue el primer tratado que hizo Lucas. En el primer tratado, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Somos testigos de eso en este momento nosotros? ¿Hacemos parte de lo que dijo Jesucristo? ¿De lo que estaba diciendo Jesucristo? Por medio de Lucas. Así que hacemos parte de eso, ¿cierto? Y ahora vamos a leer qué pasó ese día en Pentecostés. Y lo vamos a leer todo. Cómo este hombre lleno del Espíritu Santo empezó a hablar de Cristo a los demás. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. El Espíritu, cuando llega donde nosotros, no es para que nos quedemos callados, sino que es para llevar el Evangelio. No es que vayamos a llevar una Biblia debajo de nosotros, sino que en cada momento de nuestra vida diaria vamos a predicar con nuestras acciones el Evangelio. Vamos a defender el Evangelio. Vamos a vivir Cristo. No hay otra manera que mostrar el Evangelio. Porque la palabra aprendida mata, pero el Espíritu vivifica. No nos podemos volver religiosos. El Espíritu no es religión. El Espíritu es vida. Transforma y nos transforma a nosotros. Nosotros somos los primeros que debemos aceptar esa transformación. No somos perfectos. Y Él nos va a mostrar su perfección. Y eso es lo que nosotros debemos llevar. Somos carnales y nos vamos a equivocar. No porque sepamos y estudiemos de la palabra, vamos a saber mucho de lo que es Cristo. Recordemos cómo eran los escribas y fariseos. ¿Lo vieron? ¿Vieron a Cristo ellos sabiendo tanto de la palabra, tanto de la letra? ¿Vieron la palabra en Él viva? Lo crucificaron. Y muchas veces así estamos nosotros. No aceptando su palabra, no aceptando su cambio. Ahora vamos a leer Hechos 2 del 1 al 42. Está todo completo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo. Esto imagínenselo así, porque así lo debemos de creer. La gente puede decir que es locura, pero ¿quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién hace los huracanes? ¿Quién hace los tornados? ¿Quién hace los tsunamis? ¿Por qué no vamos a creer quién nos hizo a nosotros? ¿Quién hizo la luna, el sol y todos los astros? ¿Quién mantiene la tierra girando en su propio eje? ¿Quién le da límite a los mares para que no se pase? Tal como está acá, lo debemos de creer. Así que imagínenselo, porque así fue el día de Pentecostés, y hay que tener ese celo santo y respetar lo que está pasando. Qué emoción haber visto un espectáculo de estos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Acá nos ha tocado un poco. Ahora imagínense un huracán, o imagínense un tornado. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Espectacular debe haber sido. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver qué empezaron a hacer. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y ellos hablaban hebreo y algunos griegos, ¿cierto? Pero le escuchaban hablar en su propia lengua. Ellos no aprendieron ninguna de todas esas otras lenguas, ¿cierto? Eran simplemente unos pescadores, otros eran médicos como Lucas, ¿cierto? Pero no había, el más estudiado de todos era el que los iba a empezar a perseguir, ¿cierto? Pero no habían muchos estudiosos y mucho menos que supieran tantas lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Galileos, ¿cierto? De la tierra de allá de Jesús. ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aleluya. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Y acá vemos el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con las 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Apenas estaba empezando el día. Y familia, ¿acaso cuando hablamos del Evangelio eso es lo que no nos dicen? Estos están ebrios, están hablando locuras. Sigue siendo igual, ¿cierto? El tratamiento no cambia. Por eso la palabra es viva y eficaz, y nunca cambia, dice Jehová de los ejércitos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, lo que acabo de leer, Diana, ¿cierto? Qué lindo, y acá lo vamos a volver a repetir. Yo lo quise buscar para saber del libro y ponerlo también para dar la concordancia, pero resulta que lo tenía para Diana. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto,
y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿A quién debemos invocar? A Cristo, aleluya. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Somos testigos. Cada uno de nosotros somos testigos que Jesucristo resucitó. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que eso fue lo que empezó a suceder. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Eso fue lo que pasó. Ahora vamos a ver qué es Pentecostés, para que cada uno entendamos. Entonces, Pentecostés, palabra griega que significa 50. Era la cuarta de las 7 grandes fiestas religiosas israelitas mencionadas en Levítico 23. Y eso lo pueden leer después, Levítico 23. ¿Cuáles eran esas fiestas? La Pascua, la primera que celebraban, una referencia a la muerte de Cristo, esa es la Pascua. Panes sin levadura, que es una referencia a la perfección en Cristo. La gavilla de los primeros frutos, esa es la tercera, una referencia a la resurrección. La que nosotros vamos a ver el día de hoy, que es la fiesta de las 7 semanas, fiesta de la siega o la fiesta de Pentecostés, conocida en la tradición judía como Shavuot. Esa es la cuarta. La quinta, la fiesta de las trompetas, que es una referencia al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo. La séptima es la fiesta de la expiación, una referencia a la tribulación venidera. Y la séptima, la fiesta de los tabernáculos, una referencia al milenio. Entonces nosotros vamos a ver el día de hoy Pentecostés. Y vamos a ver. Entonces, ya sabemos que es en la tradición judía se llama Shavuot. Se celebra entre la última semana de mayo y la primera de junio, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy, ¿cierto? ¿Por qué se celebra así?
porque según los calendarios lunares y lo que hay en la astrología, el calendario judío no es tan exacto como el de nosotros, ¿cierto? Entonces a ellos se les mueven los días. Por eso para nosotros es entre la última semana de mayo y la primera de junio. ¿Cuándo se celebra Pentecostés? Mañana, este año. Se dedican las primicias de la siega del trigo haciendo una referencia profética al Pentecostés, o sea, cuando viene el Espíritu Santo. Dice Levítico 23 del 15 al 16. Levítico 23 del 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esta espera de 50 días simboliza el tiempo de preparación entre la redención, la Pascua. Acordémonos que la Pascua, ¿cuándo sucedió? En el Antiguo Testamento, cuando se mató el cordero y se puso la sangre, ¿cierto? O sea, ellos ahí celebraron la Pascua. Y la recepción de la ley en Sinaí o la promesa. La tradición judía celebra en este día la entrega de la Torá, la ley, en el monte Sinaí, o sea, la promesa de hacerlos un pueblo. O sea, que celebran ellos el día de Pentecostés. Que Dios los hizo un pueblo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento vemos que se cumple esta promesa. Así como la ley fue escrita en tablas de piedra en Sinaí, Dios cumple su promesa de poner ¿qué? ¿Cuál fue la promesa que nos dio? Según lo que leímos en Ezequiel, ¿qué nos iba a dar? Cumple la promesa de poner ¿qué? Su espíritu, exacto. Dentro de los suyos y escribir la ley dentro de los corazones de los suyos. En este día, 3,000 personas se unieron a la iglesia, lo que representa la cosecha de las primicias espirituales. Y en lugar de la ley de piedra, el Espíritu Santo guía a la iglesia en la nueva alianza. En resumen, la tradición judía celebra la entrega de la ley en piedra en el Sinaí, cosecha de trigo primicias. Eso fue lo que hicieron. Y el pacto en el Sinaí, nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo, donde las primicias espirituales fueron 3,000 personas bautizadas y la nueva ley, nuevo pacto. Eso es lo que celebramos en el día de Pentecostés. Y ahora vamos a ver esa gloria, esas dos glorias, cómo fue que fueron dadas en el día de Pentecostés. En el Pentecostés del Antiguo Testamento ocurrió 50 días después de que Israel salió de Egipto. El Cordero de la Pascua fue matado el 14 de abril de 1941 a.C. ¿Cómo sabemos esa fecha? Por la Biblia. La Biblia es exacta en mostrarnos cómo llegamos a esa fecha. Qué tan lindo, ¿cierto? El 14 de abril de 1941. Israel salió la noche siguiente. El primer mes del calendario de hebreo se llama el mes de Nisan, el cual es entre finales de marzo y principios de abril, y marca el inicio de la primavera. Por eso les había dicho que la primavera, según el calendario de ellos, no es como en nosotros que comienza febrero, marzo, en abril, ¿cierto? Sino que puede empezar antecitos o muchas semanas después de abril. Entonces es el mes de Nisan, pero Dios les dijo, en el tercer mes saldrá, ¿cierto? Y ahí cuentan 50 días. Entonces por eso sabemos la fecha del Pentecostés. Entonces dice Éxodo 12 del 1 al 3, la Pascua, Éxodo del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año, Nisan. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en 10 días de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia.
Y dice Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Luego la sangre del cordero fue untada en las puertas, y Dios ejecutó todos sus juicios contra los dioses y egipcios, y en la noche siguiente salieron. Recordemos que ellos mataron el cordero, lo inmolaron, pusieron la sangre, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en Israel? El espíritu de muerte, ¿cierto? ¿Y a quién mató? A todos los primogénitos, ¿cierto? ¿Y qué estaba derrumbando ahí? La idolatría al faraón, de que faraón era el que quitaba y ponía la vida, porque era faraón en ese momento la ley, y faraón decía, este se muere, y resulta que el que da esa potestad es Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo a Poncio? Cuando Poncio le dijo, yo te puedo quitar, te puedo matar. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Esa potestad te fue dada. Entonces, ahí que se estaba destruyendo en la última plaga, toda idolatría a los hombres. ¿Quién da la vida y quién nos las pone? Dios. Al siguiente día salieron. Exactamente 50 días después llegaron al monte Sinaí durante la primera semana de junio. Aquí sí corrió exactamente, ¿cierto? Porque ahí empezó. Empezó el primer para ellos, que es el mes de Nisan, y ahí contaron 14 días, y ahí en adelante los 50 y llegaron a la primera semana de junio. Y en junio les fue entregada la ley, o sea, la promesa de ser pueblo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí, y ahí se les entregó la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento tuvo lugar 50 días después de la resurrección de ¿quién? ¿Quién fue el que resucitó de los muertos? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue crucificado también ¿en qué fiesta de ellos? En la Pascua, ¿cierto? Y él fue el Cordero perfecto, el Cordero que se mató en el Antiguo Testamento para coger la sangre y limpiar, y no pasar a la muerte, o sea, el juicio. Ese Cordero fue Jesucristo. Así que Él nos compró y su sangre nos protege de esa muerte, ¿cierto? Y también sucedió exactamente en la Pascua la resurrección, ¿cierto? La muerte y la resurrección. Nuestro Señor fue crucificado durante la semana de la Pascua en el mes de abril en Nisan, y lo vamos a ver. Vamos a ver Juan 19 del 13 al 16. Juan 19 del 13 al 16. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque quiero que se enamoren de la palabra, y hoy el Espíritu eso es lo que nos quiere decir, que la palabra no se equivoca, y la palabra nos habla ¿qué? Verdad. Quiero que lo veamos en la palabra. Dice Juan 19 del 13 al 16. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación ¿de qué? De la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Después de la resurrección permaneció 40 días con sus discípulos. Hechos 1 al 3 dice. Hechos 1 al 3 dice. Hechos 1, 3, perdón. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y 10 días más tarde aconteció el día de Pentecostés. Lo mismo, o sea, tuvimos ese lapso de 50 días. Así que la palabra se cumplió o no. Vemos que se está cumpliendo la promesa del Espíritu Santo o no.
Vemos que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento las profecías se fueron cumpliendo, ¿o no? Así que, iglesia, yo les hago una pregunta. ¿Es importante también leer el Antiguo Testamento? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin la palabra no podemos. El Pentecostés del Antiguo celebra un nacimiento, el día de Israel como nación. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento, ¿qué nació? Un pueblo. ¿El pueblo de qué? De Israel. El Pentecostés del Nuevo Testamento celebra otro nacimiento. ¿Qué nacimiento celebra ese día? ¿Creen? ¿Se imaginan? El de la iglesia, o sea, nosotros. Hechos 2, del 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántas se añadieron? ¿Ellos cuántos eran antes? Hablaban de 12 apóstoles, por ahí la palabra dice que habían otros que se fueron, pero este día ¿cuántos se añadieron? ¿Quién nació acá? La iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. Esa es la doctrina de los apóstoles, no hay ninguna otra, ¿cierto? O sea, la Biblia. En la comunión unos con otros, compañerismo, participación, animarse mutuamente para vivir en justicia y obediencia, y en el partimiento del pan. ¿Qué significa esto? Participación de la cena del Señor, y en las oraciones de cada creyente en particular y de la iglesia como un cuerpo. Y que desde acá, ¿qué empezó a haber? Coinonía. Ya empezó a haber una iglesia. Entonces, en uno nació un pueblo y en otro nació una iglesia. ¿Y qué es lo lindo de la iglesia? Que los dos pueblos hizo uno solo. Recordemos, habían judíos y gentiles, y de esos dos hizo uno solo. En el Pentecostés del Antiguo Testamento murieron unas 3,000 almas. Recordemos que Moisés subió al monte Sinaí para escribir las leyes, y cuando desciende, el pueblo estaba ¿en qué? Recordamos, sube Moisés a la presencia de Dios porque ellos no querían subir porque les daba miedo de los fuegos y los relámpagos, ¿cierto? Y todo lo que estaba pasando en el monte Sinaí, le dicen a Moisés, sube tú solo. Sube Moisés, empieza a escribir las leyes, y ¿qué le dice Jehová? Desciende porque ese pueblo está en idolatría, ¿cierto? Y lo vamos a ver, Éxodo 32, del 7 al 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Familia, ¿acaso cuando nos vamos y nos alejamos de la palabra de Dios no empezamos a hacer lo mismo que ellos? Se empezaron a buscar sus propios dioses y darle la gloria a otras personas. Vamos a ver esto que trae, porque esto trae muerte. Y no solamente muerte física, sino espiritual. Lo lindo es que acá estaba Moisés. ¿Por qué? Porque Dios quiso destruir al pueblo, pero Moisés intercede y
y se castigó a los que seguían en idolatría. A Dios se arrepiente como siempre, les da misericordia, y los que siguieron en idolatría fueron los que recibieron el castigo. Y en la idolatría pueden ser muchas cosas. Recordemos que no solamente son imágenes, somos nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestros hijos. Yo no puedo vivir sin esto, ¿cierto? Éxodo 32, del 25 al 28. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Los hijos de Leví se juntaron y ellos se fueron de puerta en puerta. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? No quisieron arrepentirse, que vino juicio, ¿cierto? Eso no fue ahí mismo. ¿Qué les dijo? Vayan de puerta en puerta y cada uno de ustedes vayan a ver qué es lo que está pasando y lleven arrepentimiento. Solo se murieron 3,000 de todo el pueblo. Recordemos que ¿cuánta gente salió 2 millones. Pero la idolatría trae muerte. Y no fue por venganza, porque solo 3,000. Y así está Dios con nosotros. Arrepiéntete. Nos llega la consecuencia. En el Pentecostés del Nuevo Testamento, ¿qué vimos? ¿Qué diferencia? ¿Cuántos se salvaron? Aleluya. Hechos 2 del 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Qué hace el Espíritu? Vivifica. Y eso fue lo que dijo Cristo. Les conviene que yo... La presencia de Dios, ¿dónde estaba en el momento de Cristo? Cuando Cristo estaba vivo. Para entrar al tono de la gracia donde tenía que estar las personas. Al lado de Cristo. Les conviene que yo me vaya por ti. Podemos entrar nosotros al trono de la gracia. Así que nos convenía, ¿o no? Nos convenía que Cristo fuera a la cruz. Israel como pueblo miró el monte Sinaí. ¿Qué les dio? Miedo de entrar a su presencia. Ahora a nosotros nos da miedo de entrar a su presencia. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Consolador. ¿Acaso nos da miedo entrar a su presencia? Nos da un temor de reverencia, un temor de miedo. ¿Cómo nos acepta nuestro Señor cuando llegamos con nuestros corazones contritos y humillados hacia Él? Con amor. Ya no nos trata con esa mortalidad. De 3,000 muertos, como lo vimos en la palabra, pasaron a 3,000 salvos en el día de Pentecostés. De un pueblo salió una iglesia. En el Antiguo Testamento el Pentecostés inició de una manera poderosa. Éxodo 19, del 16 al 18. Qué lindo, esto debió haber sido un espectáculo, ¿cierto? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte. ¿Cuál monte estamos hablando? El Sinaí. Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Han visto las erupciones de los volcanes? Así debe haber sido una cosa espectacular, verán Dios. Espectacular debe haber sido. En el Nuevo Testamento también inició con una muestra de gran poder. Hechos capítulo 2, del 2 al 3. Acá que les estoy mostrando el poder de nuestro Dios. Hay que creer en el poder de Él. En el poder para nuestra vida, para nuestra transformación, para las cosas y situaciones que estamos pasando. Ese es nuestro Dios. Siempre viene con poder y gloria. Hechos del 2 al 3, siempre viene con poder y gloria, siempre. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué nos decía Ezequiel? ¿Cómo iba a venir el Espíritu Santo? Así, ¿cierto? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Imagínense, ese es nuestro Dios. Literal. Esto es literal, porque esto fue lo que testificaron. ¿Quién escribió el Pentateuco, Éxodo? El mismo Moisés. ¿Moisés testificó o no testificó? ¿Fue testigo de lo que estaba viendo o no? ¿Y quién está escribiendo esto? Lucas. Y Lucas dice ahí que estaba ahí. O sea, que testificó. Testificó, ¿cierto? Esto fue lo que pasó. Este es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder al Dios al que cada uno de ustedes le está sirviendo. Así es de grande nuestro Dios. No hay nadie más que pueda hacer estas cosas. No hay ninguna tecnología que pueda parar la erupción de un volcán. No hay ninguna tecnología que haga lo que acabamos de ver acá, hecho por el hombre. Los hombres hacen muros contra los tsunamis, y la ola no llega y arrasa con esa tecnología. Los hombres buscan protegerse contra los huracanes, contra los tornados. ¿Y qué pasa cuando llegan? Arrasan. Ese es el poder de nuestro Dios, manifestándose en todo momento. Así que nuestra confianza debe estar en ¿quién? El Espíritu Santo nos ha hablado. ¿En dónde está nuestro Señor Jesucristo? Porque si glorificamos al Señor Jesucristo, ¿a quién glorificamos? Padre. Y por último, vamos a ver esto tan bonito. En Babel, porque lo podemos diferenciar el Pentecostés con la Torre de Babel, vamos a ver qué diferencia hay entre la Torre de Babel también del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y vamos a ver qué maravilloso es nuestro Dios, cómo nos redime, cómo nos da misericordia. Después de mucho tiempo leemos la palabra y una vez se pregunta, ¿por qué todo el mundo habla tantas lenguas diferentes? ¿Cierto? Porque hay inglés, español, y la misma Biblia nos da la respuesta. Vamos a leer, porque fue que nos trastornó las lenguas, ¿cierto? Y nos puso a hablar otros idiomas. En Babel nosotros los pecadores actuábamos para nuestra propia gloria, dice Génesis 11:14. Recordemos que después del diluvio con Noé, ¿qué les dijo? Vayan y multiplíquense, ¿cierto? O sea, no se queden, sino que váyanse a multiplicar. Y vamos a ver los hombres que empiezan a hacer cuando Dios les da esa orden, les da otra vez la oportunidad de irse a multiplicar. Vamos a ver qué dice. Génesis 11:14. Y dijeron, ¿quiénes dijeron? Las personas que estaban en esa época. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, una estatua para ser recordados
por haber edificado la ciudad con su esfuerzo humano sin darle la gloria a Dios. ¿Cierto? Esa es la estatua. ¿Qué estaban tratando de decir? Quedémonos acá, hagamos una ciudad, hagamos esta estatua, porque nosotros fuimos los que hicimos esto, no Dios. ¿Y cuál era la orden de Dios? Ir por toda la tierra. ¿Y darle la gloria a quién? A Dios. ¿Y ellos a quién le estaban dando la gloria? A ellos mismos. ¿Cierto? Porque dijeron, hagamos la estatua. Por si alguien llega acá a esta ciudad y mire esta estatua, ¿a quién recuerda? A los que vivieron acá. Y no a Dios. Y así hacemos nosotros muchas veces, ¿cierto? Queriendo dejar cosas para que nos recuerden a quién. A nosotros. ¿Y a quién hay que dejar? ¿Qué es lo principal que le debemos dejar a nuestros hijos y a nuestras generaciones? La palabra. Está bien esforzarnos en las cosas materiales, en darles un futuro, pero hay que enseñarles a nuestros hijos. ¿Quién es el que nos da las cosas? Dios. Si mi hijo se gradúa, que primero le dé las gracias a Dios y diga, gracias Dios por darme a mis padres que se esforzaron para darme esta graduación. No llegar y decir, papi, gracias, sin darle la gloria a Dios. Qué falla tan grande. Y lo mismo nosotros debemos entender eso. Gracias a nuestros papás, gracias a nuestro trabajo, gracias a nuestras cosas, gracias a Dios. A Él se merece toda la gloria y la honra. Y termina de decir, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos sabían que Dios les había mandado a se esparcieran, ¿cierto? Y se multiplicaran en toda la tierra. Pero también sabían que Dios les iba a traer algo. Lo entendían así. En Pentecostés, hombres salvos esperaban por la manifestación de la gloria de Dios. Y vemos Hechos 1:14. Ya vimos. En el otro Pentecostés, la gente se quería dar la gloria. Haciéndolo la comparación con Babel. Y acá, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración. Así que pasamos de glorificar al hombre a glorificar a Dios. Y si lo vemos en el transcurrir de la historia, los hombres que querían glorificar a Dios, ¿qué le hacían? Los mataban y los perseguían. Aquí habían que glorificar siempre. En la época, si leemos la historia, a los reyes que estaban sentados en los tronos. Y si se le daba la gloria a Dios, lo mataban. Y leemos la historia, inquisiciones, cruzadas. Cuando cogieron la palabra de Dios para religión, como vimos ahorita, y no para ponerla por obra, sino para la religión. En Babel, Dios confundió las lenguas humanas y los esparció por el mundo. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces de ahí vienen todas las lenguas, ¿cierto? Dijo, sí, les confundo las lenguas y ahí sí váyanse a esparcir por toda la tierra. Y ahora vamos a ver qué pasó en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, y ahí ya terminamos. ¿Qué fue lo que Dios vino a darnos misericordia y a mostrarnos a quién le debemos de dar la gloria para que tengamos un solo lenguaje? En Pentecostés, Dios clarificó las lenguas humanas y reunía a los hombres en la iglesia. Y vamos a ver otra vez Hechos 2:8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Recordamos al principio cuántas lenguas vimos: persas, de Macedonia, vados, de judíos, de Grecia. ¿Y qué escuchaban ellos? Una sola lengua. ¿Y quién es esa sola lengua? Cristo Jesús.
Jesucristo nos da a nosotros una misión: ir por todas las naciones y bautizar en el nombre del Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué debemos llevar nosotros? El Evangelio. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. El Padre nos creó, el Hijo nos compró, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Aleluya por ese día. Aleluya por el Espíritu Santo, porque nos recuerda su palabra. Efesios 1:10. Dice Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo se va a reunir en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos mostrar. El Espíritu quiere que mostremos a nuestro Señor Jesucristo. Y el día de Pentecostés, démosle gracias a Cristo, porque nos lo dijo. El día de Pentecostés celebramos esas lenguas de fuego, ese Espíritu Santo en nosotros. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Porque sin Él estaríamos como ese pueblo, con miedo de acercarnos al trono de la gracia, con miedo de entrar ante su presencia, con miedo de arrodillarnos donde Él. Israel, cuando querían entrar a la presencia, tenían que entrar solamente hasta el lugar santísimo, hasta el lugar santo, porque al lugar santísimo solo entraban los sacerdotes. Nosotros, si queríamos ir allá, solo podíamos entrar al atrio, porque no era permitido para nosotros entrar al lugar santo. Y Cristo, con su Espíritu, se rasgó el velo y estamos en su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos el día de hoy todas las maravillas que tú hiciste. Por recordarnos que este día de Pentecostés era tu promesa. Cuando éramos esos huesos secos, desde Ezequiel, con aquel gran profeta, tú lo dijiste: y soplaré y les daré vida. Y así sucedió, Señor. Vemos, Señor, que en el día de Pentecostés hubo mortandad, pero en el día de Pentecostés del Nuevo Testamento hubo vida y vida en abundancia. Vemos que en uno se murieron 3,000, pero tú das vida cuando das tu Espíritu, Señor. Señor, muchas veces esa vida, esa muerte no es física, sino también espiritual. Así que te pido, Señor, el día de hoy, que ese Espíritu venga, Padre, a cada uno de nosotros y que nunca nos deje, Señor, que nunca nos deje estar en esa comunión contigo, para que esas lenguas de fuego siempre estén encendidas y nosotros podamos llevar el Evangelio a todas las naciones en nuestras acciones, Señor. Así las personas verán nuestro testimonio y podrán ver en algunas de todas esas lenguas uno solo, a Jesucristo, Señor, porque tú hiciste de todas las lenguas una sola. Y eres tú, Señor Jesucristo. No hay ningún otro Dios, no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra vida, no hay ninguna otra verdad, no hay ningún otro intercesor. Y el Espíritu así nos lo dice. Solo hay un camino, una verdad y una vida. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por darnos la posibilidad de celebrar ese día. El día en que mandaste a tu Espíritu, la promesa, para que nos recuerde todas las cosas y todos en un mismo Espíritu poder llevar tu palabra, como tú nos lo dijiste, ir y llevar el Evangelio a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea, Señor, que sea hasta la oportunidad que el Espíritu nos redarguya y nos corrija y nos lleve y nos convenza para llevar tu palabra a todas las personas, Señor. Sin importar quién sea, Señor, sin importar si es nuestro enemigo, Señor,
que sea el momento de predicarles la palabra a ellos. Sabemos que esta carne, Señor, es difícil en algunas ocasiones, Señor, porque sabemos que la carne, si no está el Espíritu, nos impulsa a hacer cosas malas. Cosas que no queremos hacer, como dijo Pablo. Pero que tu Espíritu siempre esté ahí para tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, Señor. Y poder llevar el Evangelio a todas las naciones de la mejor manera, como hay un solo camino, como hay una sola verdad y una sola vida. Así que el día de hoy, si tú que estás ahí, nunca has aceptado al Señor Jesucristo, o tal vez ya lo habías aceptado pero te alejaste, haz esta oración con nosotros. Señor, yo confieso que tú eres mi Salvador, que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Confieso que fuiste crucificado, que resucitaste de los muertos y que estás sentado a la diestra del Padre y Señor, y que mandaste al Espíritu Santo para que more en nuestros corazones. Confieso que tú eres el que nos compraste, el que nos redimiste. Confieso en que tu sangre es la que me limpia de todo pecado, de todo lo que me lleva a la muerte. Confieso que tú eres el Rey de mi corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.